La plantación Moreau se erguía como una joya blanca impecable contra el telón de fondo verde y exuberante de las tierras bajas de Cuba, cerca de Matanzas. Sus columnas se elevaban hacia los cielos como en una plegaria silenciosa, aunque ninguna oración podría lavar los pecados cometidos entre sus muros. En el verano de 1842, la finca era conocida en toda La Habana como un modelo de prosperidad. Sus campos de caña de azúcar producían cosechas abundantes que endulzaban el comercio del Caribe. Sus caballos eran la envidia de los hacendados vecinos, y su dueña, Elena Moreau, era respetada por mantener tal éxito a pesar de su viudez. Elena había enterrado a su esposo, el coronel Felipe Moreau, 3 inviernos antes. Mientras que la mayoría de las viudas podrían haber sucumbido bajo el peso de administrar una vasta propiedad como esa, Elena había prosperado. La productividad de la plantación había aumentado bajo su mando, un hecho que desconcertaba a muchos de los caballeros de élite de La Habana. «Señora Moreau, usted nos sigue asombrando a todos», comentó el juez Hidalgo en un sarao de verano en el veranda. Su rendimiento de caña ha superado incluso al de la hacienda de los Valdés esta temporada. Elena, una mujer de 45 años con rasgos afilados que podrían haber sido hermosos en la juventud, pero que el tiempo había endurecido, sonrió con una contención practicada. «Dios provee para quienes se proveen a sí mismos, juez Hidalgo». Lo que el buen juez y la sociedad habanera no veían era cómo Elena se proveía a sí misma. Detrás de la fachada reluciente de la mansión, más allá de los jardines manicureados donde sus 3 hijas recibían a sus pretendientes, se encontraba un edificio separado, oculto por un bosque de ceibas centenarias. Los esclavos lo llamaban la casa de cría, aunque nunca en voz alta cerca de los blancos. Esa noche, mientras los invitados se marchaban y el crepúsculo descendía sobre la plantación, Elena se retiró a su estudio, donde los libros de contabilidad yacían abiertos sobre un escritorio de caoba. El capataz de la plantación, un hombre brutal llamado Salvador Vega, la esperaba con su sombrero apretado en manos callosas. «La nueva chica llegó de la subasta de los Dalton», informó. «Espalda fuerte, caderas anchas. Debería dar un buen precio por su primer hijo». Elena asintió sin levantar la vista de sus cálculos. «Haz que la examine el doctor Ruiz mañana. No pagaré un precio premium si resulta estéril». Su pluma garabateaba cifras con precisión metódica. «¿Y qué hay del hijo de la misericordia?» «Nació esta mañana un niño sano, de buen tamaño». Una sonrisa, fría como el hielo de enero, cruzó los labios delgados de Elena. «Excelente. Eso hace 3 este mes. Los comerciantes de Jamaica estarán complacidos». Lo que quedó sin decir fue que la misericordia no era una esclava, sino la doncella personal de la propia hija de Elena, una muchacha de 16 años que había sido embarazada por orden de Elena. El niño sería criado como esclavo, su linaje materno borrado de los registros. En el ala este, las 3 hijas de Elena, Carolina, Juliana y Beatriz, se preparaban para acostarse, cada una guardando secretos que pronto convergerían en un horror del que ninguna podría escapar. Carolina, la mayor a los 22 años, miraba por su ventana hacia los cuartos de los esclavos, su mano deslizándose inconscientemente hacia su vientre. Juliana, de 20, escribía con furia en un diario que ocultaba bajo una tabla suelta del piso, y Beatriz, apenas de 17, sollozaba en silencio sobre su almohada, aterrorizada por los planes de su madre para su próximo cumpleaños. Ninguna sabía que un esclavo doméstico recién llegado llamado Ismael observaba la mansión Moreau desde las sombras del bosque de ceibas. Su hermana había desaparecido en el programa de cría de Elena 3 meses antes, y él se había dejado vender a la hacienda Moreau con un solo propósito: descubrir la verdad y escapar con ella de alguna manera. Las chicharras chillaban en la noche húmeda, mientras una tormenta se acumulaba en el horizonte. Para la mañana, las primeras gotas de lluvia caerían sobre la plantación Moreau, pero no serían nada comparadas con el diluvio de secretos que amenazaba con ahogarlos a todos. Extendiendo el velo de misterio que envolvía la noche, Ismael juró en silencio que desentrañaría cada capa de oscuridad, sabiendo que el precio de la verdad podría ser su propia vida, pero que el silencio era una muerte peor para el alma de su hermana. La primera mañana de Ismael en la plantación, Moreau comenzó antes del amanecer, su cuerpo aún adolorido por el viaje desde Jamaica. Había sido comprado junto a otros 5 hombres en el mercado de esclavos de La Habana, todos seleccionados por su fuerza y vitalidad. Ahora, mientras frotaba el vestíbulo de mármol bajo la mirada vigilante de Alma, la esclava principal de la casa, escuchaba con cuidado cualquier mención de su hermana Raquel. «Mantén la cabeza baja y los oídos cerrados en esta casa», susurró Alma al pasar, su voz apenas audible.
La curiosidad mata más que gatos por aquí. Ismael asintió imperceptiblemente, pero continuó su espionaje metódico. La casa Moreau ya se agitaba sobre él. Podía oír los pasos suaves de las hijas moviéndose entre habitaciones, el ocasional comando agudo de Elena Moreau misma, y las respuestas apresuradas de los esclavos domésticos. Para media mañana, lo reasignaron a los establos, donde conoció a Javier, un esclavo mayor que llevaba casi 30 años en la plantación. Javier tenía la mirada hueca de un hombre que había presenciado cosas indecibles. «Eres nuevo», observó Javier mientras limpiaban los pesebres. «¿De dónde te trajeron?» «De Jamaica», respondió Ismael con cautela. «De la parroquia de Hanover». Javier asintió, sus ojos escaneando constantemente en busca de capataces acercándose. «¿Tienes un propósito aquí?» La mayoría de los hombres que traen últimamente tienen uno. Antes de que Ismael pudiera responder, las puertas del establo se abrieron de golpe, y Salvador Vega entró, dejando huellas de lodo de la lluvia matutina. Ambos hombres bajaron inmediatamente la vista e intensificaron su trabajo. «¿Tú?», señaló Vega a Ismael. «La señora Moreau quiere que examine el nuevo ganado. Lleva este mensaje al doctor Ruiz en la ciudad». Le entregó un sobresellado a Ismael. El encargo era una fortuna inesperada. Ismael había esperado encontrar alguna forma de explorar los terrenos de la plantación, y ahora lo enviaban más allá de sus límites. Tal vez podría recopilar información en la ciudad, o al menos obtener una mejor idea del diseño de la hacienda al regresar. Para enriquecer su viaje y darle profundidad a su determinación, Ismael recordó las historias que su madre le contaba en Jamaica sobre espíritus guardianes que protegían a los oprimidos, y juró invocar esa fuerza ancestral mientras caminaba, sintiendo que el viento del mar caribeño llevaba ecos de libertad lejana. El viaje a La Habana tomó casi 1 hora a pie. La oficina del doctor Ruiz se encontraba cerca del puerto, un edificio respetable con una placa de bronce anunciando su práctica médica. Ismael fue dirigido a la entrada trasera, donde entregó el sobre a un asistente de rostro adusto. «Espera», ordenó el asistente desapareciendo adentro. Ismael usó estos preciosos minutos de relativa libertad para observar sus alrededores. Cerca, 2 caballeros blancos conversaban en tonos bajos. «La viuda Moreau está enviando otra docena la próxima semana», dijo uno revisando su reloj de bolsillo. «Especímenes finos, aunque un poco jóvenes. El mercado está hambriento de ganado doméstico, especialmente con las restricciones de importación», respondió el otro. «El programa de cría de Moreau es el más eficiente de la isla». El corazón de Ismael latió con fuerza. Esto confirmaba lo que había sospechado. La plantación Moreau estaba involucrada en la cría de esclavos, una práctica que se había intensificado desde la prohibición del comercio internacional de esclavos. Su hermana podría estar allí, obligada a parir hijos que le serían arrebatados. El asistente regresó con otro sobresellado. «Para la señora Moreau solamente», instruyó. En el viaje de regreso, Ismael tomó una ruta ligeramente diferente, una que le permitía ver la parte trasera de la propiedad de la plantación. Detrás de la casa principal y más allá de los jardines de la cocina, divisó el edificio parcialmente oculto por árboles. A diferencia de las cabinas de esclavos, esta estructura estaba bien construida con ventanas de vidrio reales, aunque cubiertas con pesadas cortinas. Una mujer uniformada de blanco, no una esclava, entró por una puerta con llave, llevando lo que parecía equipo médico. Esa noche, mientras los otros trabajadores de campo caían en un sueño exhausto, Ismael se escabulló para reunirse con Petra, una esclava anciana de la cocina que había tenido lástima de él. Se encontraron detrás de la ahumadera, donde el aroma pungente de la carne curando enmascararía sus susurros. «Mi hermana», comenzó Ismael. «Su nombre es Raquel. Habría llegado hace 3 meses». El rostro arrugado de Petra se arrugó con tristeza. «Ese edificio que viste lo llaman el enfermero para la gente decente. Ahí mantienen a las mujeres de cría. ¿Está ella allí?» La voz de Ismael se quebró. Hubo una Raquel que llegó en primavera, chica bonita como de 17. Cuando Ismael asintió, Petra continuó a regañadientes. «Está allí. Pero escúchame, muchacho. Lo que sea que estés pensando, detente ahora. Nadie ha liberado a nadie de ese lugar jamás. La señora Moreau tiene la ley, la iglesia y las armas de su lado. Las hijas», presionó Ismael, «¿están involucradas?» Petra miró nerviosamente hacia la casa grande. La mayor, la señorita Carolina, es hija de su madre hasta la médula. La señorita Juliana, ella escribe cosas peligrosas. Y la pequeña, la señorita Beatriz. La voz de Petra bajó aún más. Ella es la próxima. Tan pronto cumpla 18, la señora Moreau tiene planes para ella. «¿Qué planes?», preguntó Ismael, el dread montando en su pecho. «Los mismos planes que tuvo para las otras. La cría no es solo para esclavos en esta plantación». Petra se tensó de repente.
Alguien viene, vete. Ismael se fundió en las sombras mientras el vigilante nocturno pasaba, su linterna balanceándose. En sus aposentos el sueño lo evadió, mientras las palabras de Petra resonaban en su mente. El horror de la plantación Moreau era mayor de lo que había imaginado, y en su corazón había un misterio que iba más allá incluso de la brutal práctica de la cría de esclavos. ¿Qué le estaba haciendo Elena Moreau a sus propias hijas? Para profundizar en la intriga, Ismael decidió que al día siguiente buscaría señales sutiles en los ojos de las hijas, preguntándose si alguna compartía su sed de justicia, un hilo frágil que podría tejer una red de aliados inesperados. Las manos de Juliana Moreau temblaban mientras levantaba con cuidado la tabla del piso bajo su cama. La casa finalmente se había aquietado. Su madre estaba en su estudio, sumando las cuentas del día. Carolina entretenía al hijo de un hacendado vecino en el salón, y Beatriz se había llorado hasta el sueño después de otra de las conversaciones de madre sobre sus deberes con la familia. Del compartimento oculto, Juliana extrajo un diario encuadernado en cuero y un pequeño tintero. Su documentación había comenzado inocentemente 2 años atrás. Simples observaciones sobre las operaciones de la plantación, notas sobre las extrañas idas y venidas del doctor Ruiz, registros de esclavos que desaparecían o aparecían de repente. Pero a medida que el patrón emergía, su diario se había convertido en una compulsión y un riesgo terrible. 17 de agosto de 1842. Otra chica llevada al enfermero hoy. Su nombre es Raquel. Esto hace 17 mujeres actualmente retenidas allí. Madre ha ordenado nutrición especial para todas ellas. Carne fresca diaria y melaza. Artículos negados a los trabajadores de campo regulares. El doctor Ruiz visita 2 veces por semana ahora. La pluma de Juliana se detuvo sobre la página, mientras recordaba la terrible verdad que había descubierto el invierno pasado. La muerte de su padre no había sido el ataque al corazón que todos creían. Había encontrado la historia real oculta en el libro de contabilidad privado de su madre, un volumen separado de las cuentas de la plantación, guardado bajo llave en un compartimento secreto de su escritorio. Juliana lo había descubierto por accidente, mientras buscaba cera para sellar. El volumen encuadernado en cuero detallaba 20 años de un programa de cría tan metódico y de sangre fría que desafiaba la comprensión. No solo se obligaba a mujeres esclavas seleccionadas a embarazos, sino que Elena había estado experimentando con mejoras de linaje al introducir diferentes linajes en la población de la plantación. Lo más horroroso de todo eran las anotaciones junto a los nombres de sus hermanas. Carolina aparentemente había sido iniciada en el programa a los 18, no como criadora, sino como supervisora de la salud materna de las mujeres. Junto al nombre de Beatriz había una fecha, 30 de septiembre de 1842, su cumpleaños número 18, con la anotación, primera cría programada. Un suave golpe en su puerta casi hizo que Juliana volcara su tintero. Rápidamente reemplazó la tabla antes de llamar. Sí, la puerta se abrió para revelar a una de las esclavas domésticas, Elisa. Con los ojos bajos, la señorita Carolina pide su presencia en el salón, señorita Juliana. El señor Blackwell ha traído a su hermano de visita. Juliana se recompuso. Dile que bajaré en breve. Después de que Elisa se fue, Juliana dudó. Estas visitas sociales nunca eran coincidenciales. Madre orquestaba cada una, evaluando pretendientes potenciales por sus cualidades genéticas y conexiones familiares. Los Blackwell eran una familia antigua con propiedades sustanciales. Si madre aprobaba, esperaría que Juliana alentara el cortejo. El pensamiento le revolvía el estómago. No porque el joven Blackwell fuera poco atractivo, no tenía idea si lo era o no, sino porque ahora entendía que el matrimonio era solo otro arreglo de cría en el gran diseño de su madre. Abajo el salón brillaba con luz de velas. Carolina estaba sentada perfectamente erguida en el sofá, riendo por algo que había dicho Thomas Blackwell. A su lado estaba un hombre más joven, presumiblemente su hermano, luciendo incómodo en atuendo formal. «Ah, aquí está», anunció Carolina. «Juliana, ¿recuerdas a Thomas Blackwell? Y este es su hermano, el teniente Javier Blackwell, recientemente regresado de servicio militar en la frontera». Juliana cursió apropiadamente, estudiando al Blackwell más joven. Tenía quizás 25 años, con el porte de soldado y ojos vigilantes que parecían evaluar la habitación en busca de amenazas. Algo en su mirada sugería que estaba tan incómodo con este ritual social como ella. «Señorita Moreau», la saludó con una reverencia. «Su hermana habla muy bien de sus logros». «Carolina es demasiado amable», respondió Juliana tomando asiento. «Entiendo que ha estado en la frontera, teniente. Debe haber sido toda una aventura». Mientras Javier comenzaba a describir sus experiencias en los territorios occidentales, Juliana notó a Ismael,
el nuevo esclavo doméstico, entrando con una bandeja de refrescos. Sus ojos se encontraron brevemente, demasiado breve para que los otros lo notaran, pero lo suficiente para que Juliana sintiera algo importante. Este hombre era diferente de los otros. Había propósito en sus movimientos, conciencia en sus ojos cuidadosamente bajos. La conversación fluyó predeciblemente hasta que Elena Moreau hizo su entrada, estratégicamente timed para aparentar que no orquestaba toda la noche. Evaluó al teniente Blackwell con los mismos ojos clínicos que usaba al inspeccionar nuevo ganado. «Teniente», dijo cálidamente, aunque el calor nunca llegó a sus ojos, «qué afortunados somos de tenerlo con nosotros esta noche. Entiendo que la plantación de arroz de su familia linda con nuestros campos del sur. Tal vez mañana podría unirse a nosotros para un tour de las operaciones de Moreau. Tenemos algunos métodos innovadores que creo que interesarían a un joven, hacendado progresista». Juliana sintió un escalofrío. Su madre nunca invitaba a extraños a recorrer la plantación sin un propósito específico. ¿Qué rol jugaba el teniente Blackwell en sus esquemas? Esa noche más tarde, mientras Juliana actualizaba su diario, agregó una nueva entrada. Madre ha tomado interés en el teniente Javier Blackwell. Él recorrerá la plantación mañana, aunque sospecho que no el enfermero. Carolina parece tener conocimiento previo de este arreglo. Temo que el cumpleaños de Beatriz se acerca demasiado rápido. Lo que sea que madre pretenda, debo encontrar una forma de detenerlo. Tal vez el nuevo esclavo doméstico, Ismael, pueda ser un aliado. Hay algo en su manera que sugiere que no es lo que parece. Fuera de su ventana, el trueno rodó por el cielo mientras otra tormenta de verano se acercaba. Juliana no pudo evitar sentir que era un presagio del temporal, a punto de engullirlos a todos. Para extender la tensión que bullía en su interior, Juliana cerró los ojos por un momento, imaginando un mundo donde las mujeres como ella pudieran romper las cadenas invisibles de la sangre y el deber, un sueño frágil que alimentaba su pluma en la oscuridad. El doctor Pablo Ruiz se enorgullecía de su precisión. Sus instrumentos siempre estaban meticulosamente limpios, sus registros impecablemente mantenidos y sus observaciones clínicamente desapegadas. Estas cualidades lo habían hecho invaluable para la operación de Elena Moreau durante la pasada década, mientras hacía sus rondas por lo que los esclavos de la plantación llamaban temerosamente la casa de cría, pero que estaba oficialmente documentada como el enfermero. Mantenía el mismo demérito profesional que en su práctica de La Habana. El edificio contenía 12 habitaciones, cada una albergando a una o dos mujeres, dependiendo de su etapa de embarazo o recuperación. Actualmente, 16 mujeres ocupaban la facilidad, con 3 en su último mes y 4 que habían dado a luz en las últimas 2 semanas. El sujeto 23 muestra una excelente recuperación, notó a la enfermera Hammond, una mujer severa que había sido despedida deshonrosamente de un hospital en Boston antes de encontrar empleo más lucrativo con la señora Moreau. Producción de leche abundante, el infante ganando peso apropiadamente. El sujeto 23, o Raquel, como su hermano la buscaba desesperadamente, estaba sentada en una mecedora junto a la ventana, amamantando a un niño infante nacido apenas 10 días antes. Sus ojos estaban vacíos, su espíritu vibrante de antaño aplastado por meses de cautiverio, y el conocimiento de que su hijo le sería quitado en semanas, vendido como valioso ganado nacido en plantación. ¿Y el protocolo Johansson?, le preguntó la enfermera Hammond, refiriéndose a un régimen de hierbas y restricciones dietéticas diseñado para aumentar la fertilidad. Continúen para los sujetos 17 a través de 22, respondió el doctor Ruiz. Descontinúen para 23 hasta que el infante sea destetado. La señora Moreau la quiere lista para el próximo ciclo en noviembre. Su discusión clínica fue interrumpida por un golpe en la puerta principal. La enfermera Hammond se excusó para responder, regresando momentos después con una nota sellada. De la casa, dijo. La señora Moreau solicita su asistencia a la cena esta noche. Está entreteniendo a los hermanos Blackwell y desea discutir sus linajes. El doctor Ruiz asintió. Estas cenas eran parte de la planificación meticulosa de Elena, evaluando pretendientes potenciales para sus hijas, no por amor o compatibilidad, sino por rasgos genéticos que deseaba incorporar a su programa. El doctor había dejado de cuestionar la moralidad de su involucramiento hacía mucho. La oportunidad de investigación era demasiado valiosa, el pago demasiado generoso. Mientras completaba sus rondas, se detuvo fuera de una habitación con llave al final del pasillo. A diferencia de las otras, esta no tenía ventana en la puerta y solo él y Elena poseían llaves. Adentro, cuidadosamente preservados en frascos de formaldehído, estaban los fracasos, los infantes deformes,
los nacimientos muertos, los cruces experimentales que habían producido descendencia no viable. Elena insistía en conservarlos, estudiándolos en busca de pistas para mejorar su programa de cría. Junto a ellos, registros meticulosos detallaban linajes, rasgos y resultados. Lo que nadie más sabía, ni siquiera la enfermera Hammond, era que algunos especímenes en esa habitación provenían no de mujeres esclavas, sino de la propia línea familiar de Elena. El verdadero horror de la plantación Moreau iba más allá de la esclavitud hacia algo mucho más perverso. Elena estaba criando a sus propias hijas, creando un linaje controlado que creía produciría especímenes humanos superiores. Mientras tanto, fuera de la casa principal, Ismael trabajaba metódicamente en el jardín, posicionándose para oír conversaciones a través de ventanas abiertas. El tour de la plantación anticipado para el teniente Blackwell estaba en marcha, con Elena mostrando sus campos de caña y operaciones de algodón. Su sistema de irrigación es bastante innovador, señora Moreau, observó Blackwell mientras regresaban al pórtico frontal. Estoy impresionado por su conocimiento agrícola. La necesidad cría innovación, teniente, respondió Elena. Cuando mi esposo falleció, muchos esperaban que la plantación fallara bajo la gestión de una mujer. Estaba decidida a probarles lo contrario. Y lo ha hecho. Sus rendimientos de cosecha son la envidia del condado. La sonrisa de Elena fue calculada, pero no ha visto nuestra operación más rentable. Tal vez después de la cena, si está interesado en la cría de animales. Ismael, fingiendo podar arbustos cercanos, sintió que su sangre se helaba. El edificio de cría de animales era lo que los esclavos llamaban la casa de cría. ¿Estaba Elena realmente planeando mostrarle esta operación al hombre militar? Si era así, significaba que o lo confiaba implícitamente o pretendía involucrarlo de alguna manera. Esa noche, mientras Ismael servía en la cena, observó las interacciones de cerca. Carolina estaba sentada junto a Thomas Blackwell, involucrándolo con encanto practicado. Juliana estaba emparejada con el teniente Javier, aunque su conversación parecía tensa. Beatriz, la menor, picoteaba su comida en silencio, estremeciéndose cada vez que su madre se dirigía a ella. Teniente, dijo Elena mientras se servía el postre, entiendo que su familia tiene un interés particular en la cría selectiva. Los caballos de carreras de su padre son legendarios. Sí, señora, respondió Javier, aunque confieso que el crédito pertenece a nuestro maestro de establos. He estado fuera demasiado tiempo para reclamar expertise. Aún así usted entiende los principios. Seleccionar por rasgos deseables, mantener linajes cuidadosos. Elena sorbió su vino. Después de la cena, me gustaría mostrarle un proyecto que podría interesarle. Algo que pocos extraños han visto. Ismael, rellenando vasos de agua, casi dejó caer la jarra. Tenía que advertir a Petra y de alguna manera hacer llegar un mensaje a Juliana, quien sospechaba podría ser una aliada potencial. El tour que Elena planeaba casi ciertamente incluiría el enfermero, donde su hermana estaba cautiva. Mientras entraba a la cocina con la jarra vacía, susurró urgentemente a Petra. Ella le está mostrando la casa de cría esta noche. Los ojos de Petra se abrieron en alarma. Entonces pretende incorporarlo a la operación. Nadie ve ese lugar a menos que esté involucrado. Necesito entrar allí, dijo Ismael. Mi hermana, te matarás. Petra siseó. Y a ella también. Tiene que haber una forma. Petra dudó. Luego le deslizó una pequeña llave. Puerta trasera de la lavandería. Conecta con el enfermero a través de un pasaje subterráneo para traer suministros sin que la gente vea. Pero Ismael, su voz se quebró con miedo. Si te atrapan, todos sufrimos. Mientras el trueno retumbaba afuera y la lluvia comenzaba a caer en cortinas, Ismael sabía que esa noche podría ser su única oportunidad. Con la plantación enfocada en la visita de los Blackwell y la tormenta proporcionando cobertura, podría intentar llegar a Raquel, pero lo que descubriría en las profundidades del enfermero Moreau sería mucho peor de lo que incluso había imaginado. Un horror que se extendía más allá de la esclavitud hacia una perversión de la ciencia y la dignidad humana que sacudiría los cimientos de la sociedad habanera si alguna vez se revelaba. Para añadir capas a la tormenta inminente, el viento traía olores de sal y jazmín salvaje, recordándole a Ismael las leyendas cubanas de Yoruba sobre ancestros que guiaban a los perdidos, un susurro espiritual que lo impulsaba hacia lo desconocido con renovada ferocidad. Beatriz Moreau miraba su reflejo en el espejo del tocador, apenas reconociendo a la chica de ojos hundidos que le devolvía la mirada. En menos de 6 semanas cumpliría 18 años, y su madre había hecho cada vez más claro lo que ese hito significaba. Los nuevos vestidos, la dieta especializada, los exámenes frecuentes del Dr. Ruiz, todo eran preparativos para lo que Elena se refería clínicamente como la introducción de Beatriz al deber familiar.
Un suave golpe interrumpió su rumia. Juliana entró sin esperar permiso, cerrando rápidamente la puerta detrás de ella. «Necesitamos hablar», susurró mirando nerviosamente a la puerta. Sobre los planes de madre para ti. Las manos de Beatriz temblaron en su regazo. «No puedo, Juli, simplemente no puedo». Juliana se sentó junto a su hermana en la cama. «Escúchame. ¿Qué le pasó a Carolina? ¿Qué está pasando en el enfermero? Todo es parte de algo terrible. Madre no solo está criando esclavos, ella, sé lo que está haciendo», interrumpió Beatriz, su voz apenas audible. «Carolina me lo dijo. Dijo que era mi deber con la familia, con el linaje, que padre lo empezó todo antes de que yo naciera». El rostro de Juliana palideció. «Carolina te lo admitió, que nuestro padre estaba seleccionando rasgos en esclavos, en ganado, en nosotras». La voz de Beatriz se quebró. «Carolina dice que es científico, que madre está continuando su trabajo, que la línea Moreau será superior por eso. Es monstruoso», siseó Juliana, «y no dejaré que te pase a ti». Afuera, un relámpago iluminó la habitación en destellos blancos duros, proyectando sombras grotescas en las paredes. La tormenta que había amenazado todo el día, finalmente había estallado. La lluvia azotaba las ventanas como dedos desesperados buscando entrada. «He estado guardando registros», continuó Juliana, sacando su diario de un bolsillo oculto en sus faldas. «Todo lo que he observado, oído, el libro de madre, las visitas del doctor Ruiz, las mujeres en el enfermero, y ahora ella está incorporando al teniente Blackwell». «Javier», Beatriz miró bruscamente. «¿Qué tiene él que ver con esto?» «No lo sé aún, pero madre nunca muestra la operación de cría a extraños. Si se lo revela, tiene planes». Juliana se inclinó más cerca. «Necesitamos aliados, creo que el nuevo esclavo doméstico Ismael podría ayudarnos». Los ojos de Beatriz se abrieron en alarma. «¿Un esclavo? Juli? Eso es locura. Si madre se entera, su hermana está en el enfermero. Él vino aquí deliberadamente para encontrarla». Juliana tomó las manos de su hermana. «Esta noche, mientras madre está ocupada con los Blackwell, él va a intentar llegar a ella». Una tabla del piso crujió en el pasillo afuera. Ambas chicas se congelaron mirando la puerta. Después de un momento de silencio terrible, los pasos se alejaron por el corredor. «Tenemos que ser cuidadosas», susurró Beatriz. «Carolina reporta todo a madre, y Alma, la esclava principal de la casa, es los ojos y oídos de madre. No todos los esclavos son leales a ella». Petra en la cocina. «Ella está ayudando a Ismael». Juliana se levantó, moviéndose a la ventana para ver la lluvia cascadear por el vidrio. «Bea, ¿alguna vez te has preguntado sobre nuestros nacimientos, sobre nuestras madres?» Beatriz miró confundida. «¿Qué quieres decir? Madre nos parió a todas». «¿Lo hizo?» «Encontré entradas en el diario privado de padre. Se refiere a sustitutas y madres anfitrionas, creo». Juliana tragó duro. «Creo que nosotras podríamos haber nacido del programa de cría nosotras mismas». La revelación colgaba en el aire entre ellas, demasiado monstruosa para comprenderla plenamente. Si era verdad, significaba que toda su existencia era el producto de cría selectiva. Sus propias madres, quizás mujeres retenidas cautivas en lo que ahora se llamaba el enfermero. Antes de que Beatriz pudiera responder, un suave golpecito llegó a la puerta, un patrón distintivo que Juliana reconoció como la señal de Petra. Abrió la puerta una rendija para encontrar no a Petra sino a Ismael, su ropa empapada por la lluvia, sus ojos abiertos con urgencia. «Señorita Juliana», susurró, «su madre está llevando al teniente al enfermero ahora. Necesito su ayuda para sacar a mi hermana». Juliana miró atrás a Beatriz, quien asintió casi imperceptiblemente. «Te ayudaremos», dijo Juliana, «pero a cambio debes ayudarnos a exponer todo lo que pasa aquí». «Hay más», dijo Ismael, su voz tensa. «Cuando usé el pasaje de la lavandería encontré algo. Una habitación oculta bajo el enfermero con frascos». No pudo continuar por un momento. Frascos con infantes, registros con nombres, fechas, nombres de su familia. Beatriz hizo un pequeño sonido herido como un animal moribundo. Juliana se estabilizó contra el marco de la puerta. «Muéstranoslo», dijo finalmente. «Muéstranos todo». Mientras los tres aliados improbables se preparaban para aventurarse en la tormenta, Carolina Moreau observaba desde las sombras del pasillo, su rostro una máscara ilegible. En su mano tenía una pequeña pistola, la que su padre le había dado para protección antes de su muerte. La misma pistola, aunque solo ella lo sabía, que había usado para acabar con su vida cuando él había amenazado con exponer la perversión de Elena de su programa de cría. Carolina había hecho su elección hacía mucho, abrazando la visión de su madre de crear un linaje superior. No permitiría que la debilidad de sus hermanas destruyera todo lo que habían construido. La tormenta rugía mientras cuatro caminos separados, Elena y el teniente Blackwell, Ismael y las hermanas, el doctor Ruiz en su laboratorio secreto y Carolina con su propósito mortal, convergían en el enfermero.
donde los secretos más oscuros de la plantación Moreau esperaban ser desatados. Para intensificar el clímax inminente, un viento huracanado azotaba las palmeras, como si los orishas mismos conspiraran para iluminar las tinieblas con relámpagos que revelaban no solo el cielo, sino los pecados enterrados de generaciones. La lluvia había transformado los terrenos manicureados de la plantación Moreau en un pantano traicionero. Ismael guiaba a las hermanas Moreau por un camino apenas visible que bordeaba los jardines formales, manteniéndose en las sombras de ceibas masivas. Relámpagos periódicamente iluminaban su progreso en tableo congelados y Stark, tres figuras encorvadas contra el diluvio, moviéndose como espectros entre mundos. La lavandería está allí, señaló Ismael a un edificio de ladrillo achaparrado a unos 50 metros de la casa principal. La entrada del túnel está bajo las tinas de cobre. El diario de Juliana estaba asegurado dentro de su corpiño, envuelto en tela aceitada para protegerlo de la lluvia. Beatriz seguía de cerca, su camisón de noche ya empapado, sus pies descalzos salpicados de lodo. Ninguna hermana había salido jamás de la casa principal sin atuendo apropiado y escoltas. Este viaje de medianoche en tormenta y secreto marcaba su primer acto verdadero de rebelión. Llegaron a la lavandería sin incidente. Una vez adentro, Ismael se movió con eficiencia practicada, desplazando una masiva tina de cobre para lavar para revelar una trampilla construida en el piso de piedra. Las bisagras protestaron mientras la levantaba, exponiendo un estrecho conjunto de escaleras descendiendo a la oscuridad. ¿Cómo sabías de esto?, me preguntó Juliana, su voz apenas audible sobre la lluvia martilleando el techo. Petra, respondió Ismael simplemente. Ha trabajado aquí 40 años. Conoce cada pasaje secreto construido para que los sirvientes se muevan sin ser vistos. Beatriz miró abajo a la negrura. Necesitamos luz. Ismael sacó una pequeña linterna de hojalata, encendiéndola con manos temblorosas. La llama proyectó sus rostros en relieve ghoul mientras comenzaban su descenso a la tierra bajo la plantación Moreau. El túnel estaba sorprendentemente bien construido con paredes de ladrillo y piso de tierra compactada. Se extendía recto por unos 50 metros antes de bifurcarse en dos direcciones. El camino derecho lleva al enfermero, explicó Ismael. El izquierdo no lo sé. No estaba en las instrucciones de Petra. Juliana dudó solo brevemente. Tomamos el izquierdo primero. Si esto conecta con la habitación secreta de madre, puede contener evidencia que necesitamos. El pasaje izquierdo continuó por otros 20 metros antes de terminar en una pesada puerta de roble, reforzada con bandas de hierro. Estaba asegurada con un candado sustancial. No podemos romper eso, susurró Beatriz. Juliana sacó un anillo de llaves de su bolsillo. Las tomé del estudio de madre la semana pasada. He estado esperando una oportunidad para usarlas. La tercera llave encajó en el candado. El mecanismo se dio con un clic reacio que pareció unnaturally alto en el espacio confinado. Ismael empujó la puerta abierta, levantando la linterna para iluminar lo que yacía más allá. La cámara era pequeña pero meticulosamente organizada. Gabinetes con frente de vidrio forraban las paredes, cada uno conteniendo filas de frascos de especímenes. Un gran escritorio dominaba el centro, su superficie cubierta con libros abiertos e instrumentos científicos. El aire olía a químicos y algo más, un aroma dulce y empalagoso que se atoraba en la garganta. Beatriz jadeó retrocediendo tambaleante. Dios mío. Dentro de cada frasco flotaba un feto humano, perfectamente preservado en varias etapas de desarrollo. Etiquetas prolijas pegadas a cada frasco detallaban parentesco, periodo de gestación y causa de terminación. Lo más perturbador eran las anotaciones indicando terminaciones deliberadas por defectos observados o rasgos indeseables. Juliana se acercó al escritorio con horror creciente, escaneando las páginas abiertas de un diario encuadernado en cuero. «Estos son las notas de investigación del Dr. Ruiz», susurró. Ha estado conduciendo experimentos en cría selectiva, usando esclavos como sujetos de prueba. Ismael se había movido para examinar los gabinetes de especímenes más de cerca, su linterna iluminando el contenido grotesco. Estas fechas van 20 años atrás, observó, bien antes de que su madre tomara control de la plantación. Era el proyecto de nuestro padre inicialmente, confirmó Juliana, aún leyendo. Pero madre lo expandió después de su muerte. Lo hizo más sistemático, volteó una página y se congeló. Ismael, estos no son todos de mujeres esclavas. Señaló una serie de entradas marcadas con el escudo familiar Moreau. Según los registros, Elena Moreau había estado usando madres sustitutas para parir niños engendrados por hombres seleccionados. Niños que luego eran criados como miembros legítimos de la familia Moreau. Por eso Carolina es tan devota a madre. Se dio cuenta Juliana, su voz hueca. Ella lo sabe. Ha sido parte desde el principio. ¿Pero por qué?,
preguntó Beatriz, su joven rostro contorsionado con repulsión y confusión. ¿Qué propósito podría servir esto? Antes de que Juliana pudiera responder, oyeron voces haciendo eco desde el túnel derecho, el que llevaba al enfermero. Los tonos crujientes de Elena eran inconfundibles, junto con la respuesta más profunda del hombre. El teniente Blackwell estaba recibiendo el tour que Elena había prometido en la cena. «Tenemos que escondernos», urgió Ismael apagando la linterna. «Si nos encuentran aquí...» «No», interrumpió Juliana, su voz de repente firme. «Esto termina esta noche. Me llevo estos registros. Son evidencia de crímenes que ni siquiera la sociedad habanera puede ignorar». Comenzó a reunir libros y diarios, metiéndolos en un saco de lona que encontró bajo el escritorio. Ismael reabrió la puerta del túnel. «Necesitamos llegar al enfermero primero», insistió. «Mi hermana aún está allí y ahora su madre está llevando a Blackwell allí también». Juliana asintió sombríamente. «Beatriz, lleva estos de vuelta a la casa. Ocúltalos en mi habitación bajo las tablas del piso. Ismael y yo continuaremos al enfermero». Beatriz agarró el brazo de su hermana. «No puedes dejarme sola». «¿Y si Carolina...» «Carolina no sabe que hemos descubierto esto», la aseguró Juliana, aunque la incertidumbre parpadeó en sus ojos. «Vete rápido y no le digas a nadie lo que encontramos. Si no volvemos para el amanecer, lleva estos documentos al juez Hidalgo en La Habana. Solo a él, ¿entiendes?». Con obvia renuencia, Beatriz tomó el saco y se retiró al túnel, dejando a Juliana e Ismael para continuar hacia el enfermero. Retrasearon sus pasos a la bifurcación, luego tomaron el tenedor derecho, moviéndose tan silenciosamente como posible. Las voces crecieron más altas a medida que se acercaban a otra puerta. Esta estaba ligeramente entreabierta, derramando luz de lámpara al pasaje. «El programa de cría produce aproximadamente 30 infantes anualmente», oyeron a Elena explicando, su tono tan casual como si discutiera la rotación de cultivos. «Con selección cuidadosa, hemos aumentado el peso al nacer en un 12% y reducido la mortalidad infantil a menos del 5%. «Resultados bastante notables en efecto, señora Moreau», vino la respuesta de Blackwell, su voz extrañamente neutral. «Y estas mujeres son todas esclavas principalmente». «Sí, aunque hemos tenido éxito con ciertas sustitutas de linaje mixto también. La clave es el registro preciso y condiciones controladas». El rostro de Ismael se contorsionó con rabia. Juliana colocó una mano restrictiva en su brazo, sacudiendo la cabeza en advertencia. Necesitaban entender la extensión completa de la operación antes de actuar. «¿Y cree que estos métodos podrían aplicarse más ampliamente?», preguntó Blackwell. «¿Con la supervisión adecuada?». «Absolutamente. Imagine plantaciones por todo el sur produciendo no solo caña y tabaco, sino ganado humano específicamente criado para rasgos deseados, fuerza, resistencia, inteligencia dentro de límites. Por supuesto, el potencial económico es enorme. ¿Y sus propias hijas? ¿Entienden su rol en esta empresa?». Hubo una pausa antes de que Elena respondiera. «Carolina abraza nuestra visión completamente. Juliana tiene una mente científica, pero le falta compromiso apropiado con el progreso. ¿Y Beatriz? Bueno, ella cumple la mayoría de edad el próximo mes. Su primera cría ya está arreglada». «¿Con quién?». La voz de Blackwell había tomado un filo más agudo. «¿Por qué, teniente?», respondió Elena con una risa fría. «Con usted, por supuesto. Su linaje, su porte militar, su capacidad intelectual, todos rasgos excelentes para introducir en nuestro programa. Por supuesto sería compensado generosamente. Su hermano Tomás ya ha acordado un arreglo similar con Carolina». En el túnel, Juliana sofocó un jadeo de horror. La mano de Ismael se movió hacia el cuchillo oculto en su cinturón, pero de nuevo, Juliana lo restringió. Necesitaban más evidencia, más testigos antes de confrontar a Elena Moreau. «Ya veo», dijo Blackwell después de una larga pausa, «y el doctor Ruiz supervisa los aspectos médicos. Ha sido invaluable. Su investigación sobre rasgos hereditarios está décadas adelante de la ciencia europea. Juntas estamos perfeccionando métodos que revolucionarán el cultivo humano». Mientras Elena continuaba detallando su visión monstruosa, Ismael y Juliana abrieron la puerta más, ganando una vista parcial del corredor principal del enfermero. Al final lejano, Elena estaba de pie con el teniente Blackwell fuera de una de las habitaciones de pacientes. El doctor Ruiz se había unido a ellos, ofreciendo comentario clínico sobre las mujeres visibles a través de las ventanas de observación. «Mi hermana», susurró Ismael urgentemente, «estaría en la sala de recuperación. Tercera puerta a la derecha, según Petra». Juliana asintió. «Necesitamos una distracción». Antes de que pudieran idear un plan, la entrada principal del enfermero estalló abierta. Carolina Moreau estaba en el umbral, empapada y de ojos salvajes, la pistola de su padre agarrada en una mano de nudillos blancos. «Madre», llamó.
Juliana y Beatriz están desaparecidas y encontré esto en el túnel. Levantó el diario de Juliana, páginas revoloteando. Saben todo. Planean exponernos. El rostro de Elena se endureció en una máscara de furia. Encuéntrenlas, te ordenó. Busquen cada edificio, cada campo. No se les puede permitir dejar la plantación. En el pasaje oculto, Juliana e Ismael intercambiaron miradas de determinación grim. Su oportunidad para sigilo había desaparecido. Ahora su única esperanza era llegar a Raquel y escapar antes de que la plantación Moreau reclamara más víctimas de sus horrores indecibles. Para elevar la urgencia del momento, un trueno ensordecedor sacudió la tierra, como si el cielo mismo condenara los secretos que se desenterraban, recordando a Juliana las antiguas creencias, taínas de su tierra adoptiva sobre espíritus que exigían justicia por los oprimidos. El teniente Javier Blackwell había visto su cuota de atrocidades durante su servicio militar en la frontera, había presenciado las secuelas de masacres, la desolación de pueblos devastados por enfermedades, la cruel indiferencia de la naturaleza al sufrimiento humano. Pero nada en su experiencia lo había preparado para el mal frío y metódico del programa de cría de Elena Moreau. Mientras el anuncio de Carolina hacía eco por el enfermero, él aprovechó la confusión momentánea para distanciarse de Elena y el doctor Ruiz. Su mano derecha se movió al bolsillo interior de su chaqueta, donde llevaba no solo la comisión que lo identificaba como teniente en el ejército de Estados Unidos, sino también como investigador federal enviado a La Habana, tras reportes perturbadores de operaciones ilegales de cría de esclavos. Señora Moreau, dijo uniformemente, creo que todos deberíamos mantener la calma. Tal vez su hija simplemente salió a caminar. No me patronice, teniente. Elena chasqueó. Carolina, alerta al señor Vega y los capataces. Quiero que interroguen a cada esclavo. Busquen cada edificio. Se volvió al doctor Ruiz. Asegura los registros. Si es necesario, prepara para reubicar a los sujetos. Mientras Carolina se apresuraba afuera a la tormenta, Blackwell notó un parpadeo de movimiento al final lejano del corredor, una puerta abriéndose ligeramente, revelando un rostro masculino por un instante antes de retirarse. El nuevo esclavo doméstico, se dio cuenta, el que había servido en la cena con tal intensidad vigilante. Doctor Ruiz, continuó Elena, oblivious a la observación de Blackwell. Tal vez debería mostrarle al teniente su laboratorio mientras superviso la búsqueda. Ruiz asintió. Por aquí, señor. Encontrará nuestros protocolos de investigación bastante fascinantes. Blackwell siguió al doctor por un pasaje lateral, calculando sus opciones. Su misión original había sido simple reconnaissance, confirmar los rumores, documentar la operación, luego regresar con marshals federales para cerrarla, pero con las hijas Moreau ahora en peligro, y una cacería completa de la plantación en marcha, el horario se había acelerado drásticamente. Nuestras metodologías de cría se basan en principios ya bien establecidos en la cría de animales, explicaba Ruiz mientras descendían una escalera estrecha, pero hemos refinado el proceso para sujetos humanos con resultados notables. ¿Y estos resultados están documentados?, preguntó Blackwell, su tono cuidadosamente neutral. Extensivamente 20 años de datos rastreando múltiples generaciones, prueba de que rasgos selectivos pueden enfatizarse a través de cría cuidadosa. La voz de Ruiz tenía el entusiasmo desapasionado de un hombre discutiendo rotación de cultivos, en lugar de reproducción humana forzada. Llegaron a una pesada puerta al fondo de las escaleras. Ruiz sacó una llave de su chaleco, luego dudó, estudiando el rostro de Blackwell. Parece usted perturbado, teniente. Teniendo segundas opiniones sobre la oferta de la señora Moreau. Blackwell mantuvo su compostura con disciplina militar. Simplemente estoy procesando la escala de la operación. Es más comprensiva de lo que anticipé. Ruiz pareció satisfecho con esta respuesta y abrió la puerta. Aquí mantenemos nuestros registros y especímenes. Entenderá la significancia científica una vez que se detuvo abruptamente, mirando el desorden adentro del laboratorio. Alguien ha estado aquí. Los registros, algunos faltan. Blackwell miró por encima del hombro del doctor, notando los gabinetes abiertos y el espacio despejado del escritorio. Tal vez la señora Moreau ya los movió. No, esto estaba tal como lo dejé esta tarde. Ruiz se movió frenéticamente entre los frascos de especímenes chequeando etiquetas. Los documentos del linaje Moreau están perdidos, y las proyecciones de cría para la próxima generación. Blackwell aprovechó su oportunidad. Doctor, creo que deberíamos regresar arriba. Si ha habido una brecha de seguridad. Un grito piercing cortó el aire emanando de algún lugar arriba. La cabeza de Ruiz se sacudió. Eso vino de la sala de recuperación. Ambos hombres corrieron de vuelta escaleras arriba, Blackwell deliberadamente rezagándose. Mientras llegaban al corredor principal, el caos los saludó.
2 mujeres esclavas habían escapado de sus habitaciones y luchaban con la enfermera Hammond. Al final lejano del pasillo, Elena Moreau gritaba órdenes a esclavos domésticos convocados de la mansión. En medio de este desorden, Blackwell divisó al esclavo de antes, Ismael, escoltando a una joven mujer y lo que parecía Juliana Moreau, hacia una salida lateral. La hija Moreau menor no se veía por ninguna parte. Blackwell tomó una decisión instantánea, sacando de adentro su chaqueta, no un arma, sino un silbato, emisión estándar del ejército con un tono distintivo que llevaba sobre ruido de campo de batalla. Sopló 3 blasts agudos, una señal prearreglada a los marshals federales esperando en el perímetro de la plantación. El sonido cortó el alboroto como un cuchillo. Elena Moreau se volvió hacia él, su rostro contorsionándose de confusión a furia mientras la comprensión amanecía. Usted, siseó, no está aquí como pretendiente potencial. Investigador federal, confirmó Blackwell produciendo su identificación. Esta operación ha terminado, señora Moreau. La risa de Elena fue quebradiza. Necio, ¿cree que no me he protegido? La mitad de la judicatura en La Habana se beneficia de mi investigación. El gobernador mismo ha invertido en nuestros planes de expansión. Tal vez, reconoció Blackwell, pero respondo a Washington, no a La Habana, y el comercio ilegal de esclavos, incluyendo programas de cría como el suyo, se ha convertido en prioridad federal. El Dr. Ruiz comenzó a retroceder, claramente calculando su propia escape. Blackwell mantuvo un ojo en él mientras se dirigía a Elena. Está terminada, señora Moreau. La única pregunta es si enfrenta justicia sola o implica a sus amigos poderosos en un intento de salvarse. La respuesta de Elena no fue lo que Blackwell esperaba. En lugar de negación o regateo, su rostro se asentó en una sonrisa fría. Teniente, su jurisdicción federal termina en los límites de esta plantación. Mis capataces están armados, leales y bien compensados. Sus marshals pueden no llegar jamás más allá de nuestras puertas. Levantó la voz. Señor Vega, tenemos un intruso. De un corredor lateral emergió Salvador Vega, el capataz de la plantación, flanqueado por 2 hombres cargando escopetas. Sus expresiones sugerían que estarían felices por una excusa para usarlas. El enfrentamiento fue interrumpido por el regreso de Carolina Moreau, su vestido salpicado de lodo, su pistola aún en mano. Madre Juliana y ese nuevo esclavo doméstico están intentando escapar por los campos del norte con una de las mujeres de cría. El foco de Elena se cambió inmediatamente. Deténganlos a toda costa. Los documentos que han tomado podrían destruir todo lo que hemos construido. Carolina dudó, mirando entre su madre y Blackwell. ¿Y qué hay de él? Deténganlo, ordenó Elena a los hombres armados. Yo lidiaré con sus amigos federales yo misma. Mientras Vega y sus hombres avanzaban sobre Blackwell, un tremendo crash de vidrio rompiéndose rompió la tensión. A través de una gran ventana al final del corredor vino Beatriz Moreau, blandiendo una rama pesada como garrote, su rostro una máscara de furia justiciera. Detrás de ella, a través de la ventana rota, Blackwell podía ver antorchas acercándose. Sus marshals habían respondido a la señal. «¡Deténganse!», gritó Beatriz blandiendo su arma improvisada. «Ha terminado, madre. He enviado copias de los diarios de padre y sus registros de cría al juez Hidalgo, al reverendo Whitaker y al periódico Diario de La Habana. Para la mañana, todos en Cuba sabrán lo que has hecho». El rostro de Elena palideció. «No te atreverías a traer tal vergüenza a esta familia». «¿Esta familia?». La risa de Beatriz no tenía humor. «No somos una familia, somos especímenes en tu experimento retorcido». Se volvió a Carolina. ¿Lo sabías, hermana, que no nacimos de Elena, sino llevadas por esclavas? ¿Que nuestras verdaderas madres fueron desechadas una vez que sirvieron su propósito? La mano de Carolina, aún agarrando la pistola, comenzó a temblar. «Era necesario», susurró, pero la duda se había colado en su voz. «Para el avance del linaje». «Era monstruoso», contó Beatriz, «y termina esta noche». El trueno de cascos acercándose señaló la llegada de los refuerzos de Blackwell. Elena, viendo su control deslizándose, hizo un último juego desesperado. «Vega», ordenó, «quema el enfermero. Destruye toda evidencia. Diré que fue un trágico accidente durante la tormenta». Antes de que Vega pudiera actuar, Blackwell sacó su revólver de servicio. «Eso sería múltiples cargos de asesinato, señora Moreau. Mis hombres ya están evacuando a las mujeres». Afuera gritos y el brillo de antorchas confirmaron su declaración. Marshals federales rodeaban el edificio, mientras otros guiaban mujeres desorientadas desde la entrada principal del enfermero. La compostura de Elena finalmente se quebró. Con un grito de rabia se lanzó sobre Beatriz, manos curvadas en garras. «Hija ingrata, después de todo lo que he hecho para mejorar nuestra línea». Carolina se movió con velocidad startling, colocándose entre su madre y su hermana menor.
No, madre, dijo, su voz steady a pesar de las lágrimas corriendo por su rostro. No más. En ese momento de distracción, el doctor intentó huir por una puerta lateral. Vega y sus hombres, viendo la marea cambiar, tiraron sus armas y levantaron las manos en rendición. Mientras marshals federales inundaban el corredor, asegurando a Elena Moreau y sus cómplices, Blackwell volvió su atención a encontrar a Juliana e Ismael. Habían estado dirigiéndose al norte hacia los campos de caña que bordeaban el río San Juan. Si llegaban al agua, podrían encontrar pasaje en un buque norteño. Afuera, la tormenta comenzaba a amainar, la lluvia reducida a un drizzle steady. El amanecer aún estaba a horas, pero la luz de antorchas transformaba los terrenos de la plantación en un patchwork caótico de luz y sombra. Blackwell requisó un caballo de uno de sus hombres y cabalgó duro hacia los campos del norte, rezando llegar a los fugitivos antes de que los capataces leales de Elena lo hicieran. Detrás de él, la mansión Moreau se erguía silenciosa y oscura, sus columnas blancas ahora pareciendo menos elegancia de revival griego y más barras de una prisión que finalmente había sido misericordiosamente abierta. Para cerrar este capítulo con un toque de esperanza emergente, el primer rayo de luna post-tormenta filtró a través de nubes partiéndose, iluminando un camino de escape que simbolizaba no solo supervivencia, sino el nacimiento de una nueva era de accountability. Juliana Moreau nunca había conocido verdadera oscuridad hasta que huyó por los campos del norte de la plantación de su familia esa noche. Las nubes de tormenta habían tragado la luna y las estrellas, dejando solo el ocasional relámpago para iluminar el camino adelante. A su lado corría Ismael, apoyando a su hermana Raquel, quien tropezaba frecuentemente después de meses de confinamiento que habían debilitado sus piernas. El infante atado al pecho de Raquel gimió suavemente, un sonido casi perdido bajo el tamborileo persistente de la lluvia. «Necesitamos llegar al río antes del amanecer», urgió Ismael mientras pausaban brevemente en un grupo de manglares. «Hay un liberto que maneja un ferry. Nos llevará al norte si podemos pagar». Juliana apretó el bulto envuelto en piel aceitada de documentos contra su pecho. «Tengo estos y esto». Sacó una bolsa de terciopelo de su corpiño, revelando un pesado medallón de oro engastado con perlas. Era de mi abuela. Debería comprar nuestro pasaje. La respiración de Raquel era laboriosa, su rostro pálido en la oscuridad. El bebé susurró. «Tiene frío». Juliana inmediatamente se quitó su chal de lana, envolviéndolo alrededor del infante. Su propio vestido estaba empapado, sus pies descalzos sangrando por las piedras afiladas y zarzas que habían atravesado. Nada de eso importaba. Por primera vez en su vida, Juliana Moreau actuaba según su propia brújula moral, no el sistema de valores perverso que había gobernado la plantación Moreau. «¿Puedes continuar?», preguntó Ismael a su hermana gentilmente. Raquel asintió, aunque su agotamiento era evidente. «Cualquier lugar es mejor que de vuelta allí». Continuaron, bordeando el filo de un campo de caña donde el terraplén proporcionaba pisada ligeramente más firme. El río San Juan yacía a menos de 1 milla adelante, pero entre ellos y la libertad se extendía terreno abierto que ofrecía poca cobertura. «Escucha», dijo Ismael de repente levantando una mano para detenerlos. A través de la lluvia menguante vino el sonido un mistacable de cascos de caballos, múltiples jinetes moviéndose rápido desde la dirección de la plantación. «Vienen», susurró Juliana. «Necesitamos escondernos». Ismael escaneó sus alrededores con ojos desesperados. «Allí», señaló a un conducto de drenaje que corría bajo el camino elevado entre campos de caña. «No es mucho, pero podría ocultarnos hasta que pasen». Los 3 fugitivos se escabulleron por el terraplén resbaloso y se apretaron en el túnel de ladrillo estrecho. Agua corría alrededor de sus tobillos, fría y salobre. Raquel apretó a su infante más fuerte, presionándose contra la pared curva del conducto. Juliana sostuvo los preciados documentos sobre la línea del agua, sabiendo que representaban su única esperanza de llevar a Elena Moreau a la justicia. Los cascos crecieron más altos, luego se ralentizaron directamente arriba de ellos. Voces masculinas se llamaban unas a otras indistintas, pero claramente buscando. Un haz de linterna barrió el área, reflejándose en el agua estancada en el campo de caña. «Dispersen», vino una voz que Juliana reconoció como la de Salvador Vega. «Chequen cada zanja, cada hueco. La señora Moreau los quiere encontrados antes del amanecer». Otra voz respondió. «¿Y qué hay de los hombres federales? Están invadiendo la casa principal y el enfermero». «Malditos sean», maldijo Vega. «Por eso más razón para encontrar a la chica y los fugitivos primero. Ella tiene papeles que podrían colgarnos a todos». Los buscadores se movieron metódicamente a lo largo del terraplén, sus linternas creando patrones danzantes en la superficie del agua. En su escondite,
Juliana y sus compañeros se presionaron más planos contra los ladrillos, apenas atreviéndose a respirar. El bebé, sintiendo la tensión, comenzó a inquietarse. Raquel lo meció gentilmente, terror evidente en sus ojos. Si lloraba ahora, un caballo se detuvo directamente sobre el conducto. Podían oír la respiración pesada del animal, el crujido de cuero de silla mientras su jinete desmontaba. Pasos se acercaron al borde del terraplén. ¿Algo abajo?, llamó otro buscador. Hubo una pausa mientras el hombre aparentemente survellaba la zanja de drenaje. Solo agua y lodo, respondió finalmente. Deben haber ido hacia el viejo molino en su lugar. Los pasos se retiraron. El jinete remontó y gradualmente el grupo de búsqueda se alejó, sus voces y linternas desvaneciéndose en la distancia. Ismael esperó hasta que ya no podía oírlos antes de hablar. No podemos quedarnos aquí. La marea está entrando. Todo este área estará bajo agua en 1 hora. Se extrajeron del conducto, aún más cubiertos de lodo y empapados que antes. Raquel tiritaba violentamente ahora, su rostro alarmantemente pálido. No sé si puedo ir mucho más lejos, admitió, balanceándose ligeramente sobre sus pies. Juliana tomó una decisión rápida. Necesitamos separarnos, Ismael. Lleva a Raquel y al bebé al río. Yo crearé una distracción. Llevaré a los buscadores en otra dirección. No, protestó Ismael. Nos quedamos juntos. Escúchame, insistió Juliana. Raquel necesita ayuda inmediata. El bebé también. Puedo moverme más rápido sola, alejarlos de ustedes. ¿Y los documentos? Juliana dudó. Luego dividió el bulto dando la mitad a Ismael. Seguro, explicó. Si uno de nosotros es capturado, el otro podría aún tener éxito. Era un cálculo grim, pero necesario. Después de un momento Ismael asintió renuentemente. El ferry sale de una cala cerca del viejo almacén de Índigo, dijo. El barquero se llama Moisés. Dile que Ismael te envió y dale esto. Presionó una pequeña figura de madera tallada en su mano, un token de algún tipo. Su significancia desconocida para Juliana. Te encontraré allí, prometió. Aunque los tres sabían que las probabilidades estaban en contra, se separaron en el borde del campo de caña. Ismael y Raquel dirigiéndose directamente al río, mientras Juliana se dirigía al viejo molino, pretendiendo circlear de vuelta al punto de encuentro una vez que hubiera alejado a los perseguidores. La lluvia había finalmente parado, aunque nubes aún obscurecían las estrellas. Juliana se movió tan silenciosamente como posible, a lo largo del borde de un campo de algodón, manteniéndose baja para evitar ser silueteada contra el horizonte. Había casi llegado al molino abandonado cuando una voz llamó detrás de ella. «Juliana». Se congeló reconociendo la voz del teniente Blackwell. Girando lentamente lo vio acercándose a caballo, solo y sin linterna. Reinó su montura a varios metros. «No corras», dijo rápidamente. «No estoy aquí para capturarte». Juliana permaneció lista para huir. «Estabas trabajando con mi madre». «Estaba investigándola», corrigió Blackwell. «Investigación federal en cría ilegal de esclavos. Estoy aquí para ayudarte». «¿Por qué debería creerte?» «Porque ahora mismo, marshals federales están arrestando a Elena Moreau, al doctor Ruiz y a todos involucrados en la operación del enfermero. Tu hermana Beatriz está a salvo. Ella es la que nos alertó de tu escape». Las rodillas de Juliana casi cedieron con alivio. «Beatriz está a salvo. ¿Qué hay de Carolina?». Se rindió pacíficamente. «Parece que ver a tu madre atacar a Beatriz finalmente rompió su lealtad». Blackwell desmontó acercándose lentamente con manos visibles. «¿Dónde están los otros?». «El esclavo doméstico y su hermana». Juliana dudó, aún incierta si confiar en él. «¿Por qué quieres saber?». «Porque Vega y sus hombres aún te buscan y están desesperados. Los documentos que tomaste podrían implicar a la mitad de la élite habanera. Hay gente que mataría para prevenir que esa información se haga pública». Antes de que pudiera responder, un disparo cracked a través del aire nocturno viniendo de la dirección del río. La sangre de Juliana se heló. «Ismael y Raquel», susurró. Blackwell estaba inmediatamente de vuelta en su caballo, extendiendo una mano abajo a ella. «Vamos, podemos llegar a ellos más rápido juntos». Abandonando la precaución, Juliana agarró su brazo y se permitió ser jalada arriba detrás de él. El caballo lungeta adelante al comando de Blackwell, corriendo hacia el río San Juan, y el sonido de conflicto. Emergieron de un grupo de árboles para encontrar una escena de caos al lado del río. Vega y 3 capataces habían interceptado a Ismael y Raquel cerca de un pequeño muelle de madera donde un ferry de fondo plano estaba amarrado. Ismael estaba engaged en una lucha desesperada con 2 de los hombres, mientras Vega mantenía a Raquel a punta de pistola, el bebé llorando en sus brazos. «Deténgase ahí, hombre federal», gritó Vega al divisar el acercamiento de Blackwell. «Esto es asunto de la plantación». Blackwell reinó el caballo, evaluando la situación con precisión de soldado. «Ha terminado, Vega. La señora Moreau ya está en custodia». «Baja el arma». El rostro de Vega se contorsionó con furia y miedo. «¿Crees que eso importa?».
Hay intereses más grandes en juego que una sola ama de plantación. Gobernadores, jueces, hombres de negocios a través de 3 estados, todos invertidos en lo que construimos aquí. Por eso más razón para terminar esto pacíficamente, respondió Blackwell, su voz steady. Esos hombres desaguarán cualquier conocimiento de estas actividades una vez expuestos. No te protegerán, Vega. Mientras este intercambio se desarrollaba, Juliana se deslizó de la espalda del caballo, circundando hacia la orilla del río. Ismael había logrado someter a un capataz y luchaba con el segundo. Raquel estaba temblando, la pistola de Vega presionada contra su sien. Lo que pasó después ocurrió en latidos de corazón. El operador del ferry, presumiblemente Moisés, emergió de su cabaña armado con un gancho de bote. Vega, momentáneamente distraído, giró su pistola hacia esta nueva amenaza. En ese split second, Juliana cargó adelante y se estrelló contra él con toda su fuerza. El impacto envió a ambos rodando por la orilla lodosa a las aguas someras del río San Juan. La pistola de Vega discharged inofensivamente al aire antes de desaparecer bajo el agua oscura. Juliana luchó para ponerse de pie, jadeando por aliento, solo para encontrar a Vega lunging a ella con un cuchillo que había aparecido de su bota. «Arruinaste todo», gruñó cortando salvajemente. Juliana tropezó hacia atrás, su pie enganchándose en una raíz sumergida. Mientras caía, vio el brazo del teniente Blackwell extenderse, su revólver de servicio apuntado squarely a Vega. El capataz se congeló, cuchillo aún levantado. «Ha terminado», declaró Blackwell con finalidad absoluta. Por un momento pareció que Vega aún atacaría, eligiendo muerte sobre captura, pero la autopreservación ganó. El cuchillo cayó de su mano, desapareciendo en el agua turbia. Dentro de minutos, más marshals federales llegaron, habiendo oído el disparo. Vega y sus hombres restantes fueron tomados en custodia. Raquel fue inmediatamente atendida por un médico que había acompañado el party federal, mientras su bebé era envuelto en mantas secas. Mientras el amanecer rompía sobre el río San Juan, Juliana se encontró sentada en una caja junto al desembarcadero del ferry, una manta de lana draped sobre sus hombros. Ismael se sentó cerca, observando mientras su hermana era atendida a bordo del ferry. «Arriesgaste todo», dijo quietamente, «por gente que ni siquiera conocías». Juliana miró afuera al río, donde la primera luz del día estaba convirtiendo el agua en oro fundido. «Arriesgué todo para detener un mal monstruoso, uno que mi familia perpetró por generaciones. ¿Qué harás ahora?». Era una pregunta que Juliana no se había permitido considerar hasta ese momento. La plantación Moreau, su herencia, su lugar en la sociedad habanera, todo estaba construido sobre mal indecible. «Testificaré», dijo finalmente. «Me aseguraré de que la verdad se sepa, no importa a quién implique». Después de eso, se encogió de hombros. «No lo sé. Empezaré de nuevo en algún otro lugar, en algún lugar donde no sea una Moreau». El teniente Blackwell se acercó, su uniforme manchado de lodo pero su porte aún militar preciso. «Los documentos que salvaste serán evidencia crucial», les dijo. «Aunque debería advertirles, habrá gente poderosa que intentará suprimir este caso». «Que lo intenten», respondió Juliana, una nueva fuerza en su voz. «Algunas verdades no pueden enterrarse para siempre». Mientras el sol continuaba su ascenso, pintando el cielo en tonos de rosa y oro, un steamer norteño apareció alrededor de la curva del río. Para Ismael y Raquel, representaba un camino a la libertad. Para Juliana, ofrecía algo diferente pero igualmente precioso, la chance de definirse por sus propias acciones en lugar del legado de crueldad y explotación de los Moreau. La elección que hizo esa mañana de abordar ese steamer junto a Ismael y Raquel alteraría para siempre el curso de su vida, y quizás en alguna pequeña manera, comenzaría a balancear las balanzas de justicia tan tiempo inclinadas contra aquellos que su familia había esclavizado. Para extender este momento de triunfo con reflexión, Juliana tocó el medallón de su abuela, sintiendo no solo el peso del oro, sino el eco de voces ancestrales que susurraban aprobación, un puente entre el pasado atroz y un futuro forjado en redención. La Habana, Cuba, noviembre de 1842. El tribunal se erguía imponente y blanco bajo el sol crujiente de otoño, sus columnas clásicas y frontón proyectando un aura de justicia imparcial, que los procedimientos adentro pronto pondrían a prueba. Una multitud se había reunido en los amplios escalones y desbordado a la calle Obispo, sus conversaciones murmuradas, creando un zumbido constante de fondo como abejas perturbadas. Esto no era un juicio ordinario. Por casi 3 meses, La Habana había sido convulsionada por revelaciones sobre la plantación Moreau y su programa de cría. Periódicos tan lejanos como Boston y Londres habían reportado sobre la atrocidad de La Habana, como se había llegado a conocer.
El caso había dividido la sociedad cubana, con muchas familias prominentes cerrando filas alrededor de las suyas mientras otras, particularmente aquellas con conexiones comerciales del norte, llamaban por accountability completa. Adentro del tribunal abarrotado, Elena Moreau se sentaba recta como un palo en la mesa del acusado, sus ropas de viuda negra reemplazadas por un vestido gris severo que no suavizaba en nada su apariencia. A su lado el doctor Pablo Ruiz miraba fijamente adelante, su desapego profesional ahora sirviendo como armadura emocional contra el disgusto dirigido a él desde cada esquina de la habitación. En una mesa separada se sentaban Salvador Vega y 3 otros capataces, su jerarquía laboral disuelta por cautiverio compartido y los cargos comunes que enfrentaban. Carolina Moreau estaba notablemente ausente de los procedimientos, habiendo sido declarada no apta para juicio después de sufrir lo que sus médicos describían como un colapso nervioso completo tras su arresto. El juez Salomón Pérez entró, y la habitación crowded se levantó como uno. La designación de Pérez para presidir este caso había levantado cejas por toda La Habana. Un recién llegado relativo a Cuba, habiendo mudado de Pensilvania solo 5 años antes, se consideraba menos enredado en alianzas locales que la mayoría de sus colegas en el banco. «Tomen asiento», ordenó ajustando sus anteojos mientras revisaba los papeles ante él. «Reanudamos el testimonio de la señorita Juliana Moreau». Todas las cabezas se volvieron mientras Juliana era escoltada al estrado de testigos por un marshal federal. 3 meses la habían transformado de una hija de plantación protegida a una mujer visiblemente cargando el peso de conocimiento terrible. Su vestido, una vez de moda, había sido reemplazado por un sencillo vestido azul. Su cabello recogido severamente de un rostro que había perdido su suavidad. No miró a su madre mientras era juramentada, enfocándose en cambio en un punto algún lugar sobre las cabezas de los espectadores. «Señorita Moreau», comenzó el fiscal federal, un hombre stern llamado Aldrich, quien había sido despachado de Washington específicamente para este caso. Ayer testificó sobre los documentos que recuperó del laboratorio oculto de su madre. Hoy me gustaría que le diga al tribunal lo que usted personalmente presenció respecto al tratamiento de mujeres esclavas en lo que se llamaba el enfermero. Las manos de Juliana, apretadas tightly en su regazo, fueron la única señal outward de su distrés mientras comenzaba a hablar. Las mujeres eran mantenidas aisladas de la población esclava principal. Eran seleccionadas basadas en características físicas que mi madre y el doctor Ruiz consideraban deseables. Fuerza, altura, rasgos particulares. Una vez elegidas, eran alojadas en el edificio llamado el enfermero donde eran. Hizo una pausa, buscando palabras clínicas suficientes para hablar en compañía mixta. Embarazadas según un horario mantenido por mi madre. ¿Y cómo se lograba este embarazo? El abogado de Elena Moreau, un hombre corpulento llamado Hollister, quien representaba a varias familias prominentes habaneras, se levantó inmediatamente. «Objeción, su señoría. Estos detalles son innecesariamente puritanos y ofensivos para la decencia pública». «Su señoría», contraatacó el fiscal Aldrich, «los métodos específicos empleados en la plantación Moreau hablan directamente a la naturaleza sistemática y calculada de estos crímenes. Son esenciales para establecer intento». El juez Pérez consideró brevemente. «Objeción rechazada». La testigo responderá a la pregunta. Juliana tomó una respiración profunda. Esclavos machos seleccionados eran usados como criadores. Eran elegidos por rasgos físicos específicos y emparejados con mujeres basados en las cartas de cría de mi madre. El acto en sí a menudo era forzado y supervisado por capataces o a veces por el doctor Ruiz, quien registraría detalles en sus diarios científicos. Un murmullo corrió por el tribunal. Varias damas levantaron pañuelos a sus rostros, aunque si en distrés genuino o por apariencia de delicadeza, era imposible determinar. ¿Y qué pasaba después de que estas mujeres quedaban embarazadas? Recibían mejor comida que otros esclavos, atención médica regular del doctor Ruiz, y estaban exentas de labor de campo. Después del parto, se les permitía un breve periodo de recuperación antes de que el proceso comenzara de nuevo. ¿Y los infantes, si sanos y mostrando los rasgos deseados, eran tomados de sus madres usualmente dentro de un mes del nacimiento? Aquellos nacidos con cualquier defecto o característica indeseable. Aquí Juliana flaqueó por primera vez. El juez Pérez se inclinó adelante. «Tome su tiempo, señorita Moreau». Después de recomponerse, Juliana continuó. Aquellos DIMD inaceptables eran o vendidos, baratos a otras plantaciones o usados para la investigación del doctor Ruiz. Los que él conservaba están documentados en los frascos de especímenes, encontrados en el laboratorio.
La galería estalló en exclamaciones shocked. El juez Pérez bangueó su mazo repetidamente por orden. Señorita Moreau, continuó el fiscal cuando el quiet había sido restaurado, ha testificado que este programa comenzó bajo la dirección de su padre. ¿Qué cambios ocurrieron después de que su madre asumió control de la plantación? Lo expandió significativamente. Mi padre había experimentado con cría selectiva entre esclavos, pero mi madre sistematizó el proceso e introdujo nuevos elementos. ¿Qué elementos específicamente? Juliana miró directamente a Elena por primera vez. Algo pasó entre madre e hija, no remordimiento o perdón, sino un reconocimiento frío de brecha irrevocable. Comenzó usando madres sustitutas para parir niños engendrados por hombres seleccionados por rasgos específicos. Estos niños eran luego criados como miembros legítimos de familias prominentes. Otra ola de murmullos swept el tribunal. Esta alegación había sido insinuada en cuentas de periódicos, pero nunca tan explícitamente stated en corte. Está sugiriendo, señorita Moreau, que su madre arregló el nacimiento de niños que luego fueron presentados como la descendencia natural de mujeres de la sociedad habanera. Sí, y en algunos casos como sus propios hijos. La implicación colgaba en el aire como un trueno. La expresión de Elena Moreau permaneció impasible, pero sus nudillos se blanquearon mientras agarraba el borde de la mesa ante ella. ¿Tiene evidencia de esta práctica? Los documentos recuperados del laboratorio incluyen registros detallados de linaje, madres sustitutas y el placement de niños resultantes. Adicionalmente, la voz de Juliana bajó ligeramente, forzando a toda la habitación a inclinarse adelante para oírla. Adicionalmente, tengo razón para creer que yo misma soy el producto de tal arreglo. La sensación que esto causó fue inmediata y profunda. Damas jadearon audiblemente, caballeros intercambiaron miradas de shock, y el juez Pérez fue forzado a banguear su mazo repetidamente para restaurar orden. Elena Moreau finalmente rompió su facade estoica, levantándose a medias de su asiento, antes de que su abogado la jalara firmemente de vuelta abajo, susurrando urgentemente en su oído. El fiscal permitió que el impacto de esta revelación se asentara antes de continuar. Señorita Moreau, esta es una afirmación extraordinaria. ¿Qué evidencia la soporta? Entre los papeles privados de mi madre había un documento detallando mi nacimiento a una esclava doméstica llamada Misericordia en 1814. Según estos registros, mi padre biológico era un médico francés visitante notado por sus logros intelectuales. Fui tomada de Misericordia inmediatamente y presentada a la sociedad habanera como la hija natural de Felipe y Elena Moreau. ¿Y qué pasó con Misericordia? El registro indica que murió de complicaciones 6 meses después de mi nacimiento. Creo que fue asesinada para proteger el secreto. En esto, Elena Moreau ya no podía ser restringida. Mentiras, chilló, levantándose de pie. Mentiras vicios e ingratas de una hija que crié con cada ventaja. Señora Moreau tomará asiento, tronó el juez Pérez. Un más outburst y será removida de esta corte. Elena se calmó, su rostro contorsionado con furia. El doctor, Ruiz, a su lado, había cerrado sus ojos, quizás finalmente reconociendo la inevitabilidad de su caída. El testimonio continuó por otra hora con Juliana, describiendo metódicamente las operaciones del programa de cría, el involucramiento de cada acusado y la extensión de la documentación que había asegurado. A lo largo, mantuvo la compostura que había caracterizado su presencia en corte, flaqueando solo al describir las condiciones sufridas por mujeres como Raquel, la hermana de Ismael. Cuando el fiscal finalmente concluyó su interrogatorio, el abogado de Elena se acercó al estrado de testigos, con el aire confiado de un hombre preparado para desacreditar a una acusadora inconveniente. Señorita Moreau, comenzó Hollister, su tono condescendientemente gentil. Ha hecho algunas alegaciones verdaderamente extraordinarias aquí hoy. Alegaciones que, si creídas, dañarían no solo a su madre, sino a numerosas familias respetadas por todo el sur. Debo preguntar, ¿qué motiva a tal hija a volverse contra su madre de esta fashion? Juliana encontró su mirada steadily. Justicia, señor Hollister. Justicia, repitió con escepticismo teatral. ¿No quizás resentimiento por la disciplina de su madre? ¿O celos de la posición favorecida de su hermana Carolina? ¿Quizás incluso delusions resultando de una constitución nerviosa frágil? Objeción, llamó el fiscal. El consejo está acosando a la testigo y sugiriendo incapacidad mental sin evidencia médica. Sostenida, rule del juez Pérez. Señor Hollister, confine a preguntas relevantes sobre el testimonio de la testigo. Hollister ajustó su enfoque.
Usted afirma que estos documentos prueban sus alegaciones, yet muchos de ellos están en su propia handwriting, sus entradas de diario, sus observaciones. ¿No podrían estos ser fabricaciones creadas para dañar a su madre? Las entradas de 1900 diario son corroboradas por los libros de contabilidad de la plantación, las notas de investigación del Dr. Ruiz y el testimonio de más de 20 mujeres rescatadas del enfermero, respondió Juliana Evenly. Mis observaciones simplemente conectaron evidencia que ya existía. Hollister probó varios ángulos más de ataque, sugiriendo que Juliana había malinterpretado investigación médica inocente, había sido manipulada por abolicionistas, o buscaba establecerse como única heredera a la fortuna Moreau, deshonrando a su madre y hermana. Cada intento rebotó off el testimonio inquebrantable de Juliana. Finalmente, con frustración poorly concealed, Hollister jugó su última carta. Señorita Moreau, ¿no es verdad que huyó de la plantación en compañía de esclavos? ¿Que activamente asistió en su escape violando tanto ley estatal como los derechos de propiedad de su familia? Huyeron con Ismael y Raquel para escapar de aquellos que nos habrían silenciado para proteger sus crímenes, respondió Juliana. Y los seres humanos no pueden ser propiedad, señor Hollister, sin importar lo que nuestras leyes actualmente reclamen. Un intake colectivo de Breath saludó esta declaración. Incluso en una corte federal, tal sentimiento abolicionista abiertamente era shocking, viniendo de la hija de un dueño de plantación, Hollister pounced. Así que admite simpatías abolicionistas. ¿No podrían estas ser la verdadera motivación detrás de su campaña contra su madre y las tradiciones de nuestra sociedad? Juliana se sentó más recta en la silla de testigo. Mi motivación es la verdad, señor Hollister. Lo que ocurrió en la plantación Moreau fue más allá de los males ordinarios de la esclavitud hacia algo monstruoso. Mi madre no solo reclamó propiedad de cuerpos de gente, reclamó propiedad de sus linajes, sus hijos, sus mismos futuros. Violó no solo la dignidad humana, sino también los sensibilities de la sociedad decente, sin importar su posición sobre la esclavitud. Hollister no tenía respuesta efectiva. Regresó a su asiento murmurando que no tenía más preguntas. Mientras Juliana bajaba del estrado de testigos, su mirada encontró la del teniente Blackwell, donde él se sentaba entre los oficiales federales. El leve asentimiento que le dio llevaba más validación que cualquier palabra podría haber con Bellet. El juicio concluyó 3 días después. A pesar de los intereses poderosos alineados para proteger a Elena Moreau, la evidencia era simplemente demasiado abrumadora, demasiado grotesca para ser desestimada. Elena y el Dr. Ruiz fueron sentenciados a prisión de por vida. Salvador Vega y los capataces recibieron sentencias menores pero aún sustanciales. El destino de la plantación Moreau misma se convirtió en sujeto de debate nacional. Eventualmente, bajo insistencia de Juliana y con supervisión federal, la tierra fue dividida entre los antiguos esclavos que la habían trabajado, creando uno de los primeros tales asentamientos de gente liberada antes de la guerra civil. Para completar el arco con un cierre emotivo, Juliana sintió un peso levantarse de sus hombros al salir del tribunal, el sol cubano calentando su piel como una bendición, un recordatorio de que incluso en las sombras más profundas, la luz de la verdad podía florecer como las orquídeas silvestres de la isla. Primavera de 1856, Filadelfia, Pensilvania. La modesta casa de townhouse de ladrillo en Walnut Street daba poca indicación de la historia extraordinaria de sus ocupantes. Sus cajas de ventana florecían con flores tempranas de primavera, y risas de niños ocasionalmente driftaban del pequeño jardín atrás. Juliana Blackwell, formerly Moreau, se sentaba en su escritorio de escritura, completando las páginas finales de un manuscrito que había consumido gran parte del pasado año. Los 14 años desde el juicio de La Habana la habían transformado de una hija de plantación protegida en una escritora y abogada respetada, si controversial. Un golpe en la puerta del estudio interrumpió su concentración. Adelante, llamó dejando de lado su pluma. El teniente, ahora coronel Javier Blackwell, entró, su hija de 10 años Raquel a su lado. La chica, nombrada por la hermana de Ismael, llevaba una carta con matasello de La Habana. «Esto acaba de llegar», dijo Javier, su expresión sugiriendo que ya había adivinado su contenido. Juliana la abrió con manos steady, escaneando rápidamente el párrafo único dentro. «Elena Moreau murió ayer en la prisión estatal», dijo quietly. «Neumonía según el warden». La pequeña Raquel, quien conocía solo fragmentos de la historia de su familia, miró entre sus padres uncertainly. «¿Era una mala persona, madre?» Juliana consideró la pregunta carefully.
Era una persona que hizo cosas terribles, respondió finalmente. A veces es difícil separar las dos. Más tarde esa noche, después de que Raquel se hubiera acostado, Juliana y Javier se sentaron en su pequeño jardín. El manuscrito, su cuenta de la plantación Moreau y su aftermath, yacía completo en su escritorio adentro. ¿Lo publicarás bajo tu nombre?, le preguntó Javier, sabiendo la controversia que causaría incluso en Filadelfia. Sí, respondió Juliana. La verdad merece un nombre adjunto a ella, incluso un nombre con tal legado troubled como Moreau. Miró arriba a las estrellas emergiendo en el cielo crepuscular. Recibí una carta de Ismael la semana pasada. El asentamiento en las antiguas tierras de la plantación está prosperando. Han establecido una escuela. Javier tomó su mano. Has hecho lo que pudiste para enmendar. No enmendar, corrigió Juliana gentilmente. Justicia. Hay una diferencia. Mientras la noche caía sobre Filadelfia, Juliana pensó en todos aquellos cuyas vidas habían sido scarred por la plantación Moreau, las mujeres en el enfermero, sus hijos robados, incluso Carolina, quien había muerto en un asilo 3 años después del juicio. Pensó también en Beatriz, quien había encontrado una medida de paz como maestra en Boston. La historia que había escrito chocaría a muchos, pero la verdad a menudo lo hacía. En exponiendo los horrores del pasado de su familia, Juliana esperaba contribuir a un futuro donde tales atrocidades serían inimaginables. Un futuro aún distante, pero quizás posible si suficiente gente encontraba el coraje para confrontar los capítulos más oscuros de su historia compartida. De su cajón del escritorio, sacó un pequeño token de madera tallada, el que Ismael le había dado en esa noche empapada de lluvia de su escape. Se había convertido en su talismán, un recordatorio de que incluso en las circunstancias más desesperadas, coraje y conciencia podrían prevalecer. El legado de la viuda de La Habana finalmente había sido puesto a reposo, no en un mausoleo familiar, sino en las páginas de verdad que los outviviría a todos, y en las profundidades de su corazón, Juliana sintió que el ciclo de oscuridad se rompía por completo, dando paso a un amanecer eterno de sanación y memoria colectiva.